Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia ambiental que organiza la Oficina Verde de la Universidad de Burgos, gracias a la colaboración de nuestros compañeros de Televisión UBU, y que, bueno, en la ocasión de hoy nos va a acercar a una de las temáticas que más nos preocupan y nos interesan a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad en general, que es el problema de la despoblación rural y la necesidad de tomar medidas activas por la repoblación rural en clave positiva, tratando de ver nuestro territorio como un escenario de oportunidades para el medio ambiente, para la sociedad y para una nueva economía. Para ese tema tan complejo, tan interesante, tenemos con nosotros a Sergio Bravo, que es colaborador en muchas de las actividades que realizamos, sobre todo en los grupos de trabajo sobre repoblación rural de la Universidad de Burgos, y bueno, que además es técnico en desarrollo rural y que nos viene a hablar de un aspecto que todos tenemos en mente, pero que entendemos que es complejo, que es cómo conseguir que personas jóvenes de un ámbito urbano se sientan interesados por el territorio rural, por nuestros pueblos, como un escenario donde desarrollar proyectos de vida, económicos, familiares, personales, ambientales, etcétera. Y bueno, para ese tema tan peliagudo, pues nada mejor que tener a una persona que los está experimentando en cabeza propia, en sí mismo. Él es un implicado en todos los aspectos que tienen que ver con el territorio rural, en muchas facetas, y nos viene a contar cuál es la experiencia de un joven madrileño que se siente interesado por el territorio rural burgalés y cómo ha definido esos años que ha pasado integrándose en el territorio, esas experiencias, y sobre todo cómo piensa él que las políticas de repoblación rural pueden ser efectivas y pueden darnos nuevas oportunidades a esta España que ha sufrido esa sangría demográfica a lo largo de las últimas décadas. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio, y estamos expectantes de escuchar tus comentarios. Ya sabéis, antes de empezar, que estas conferencias quedan grabadas en el canal de YouTube de la Universidad de Burgos, dentro de ese canal de Ecología y Sostenibilidad. Las podéis compartir libremente con quien queráis oportuno y sobre todo las podéis revisitar si hay algún apartado que os parezca más interesante. Son casi 100 esas conferencias que ya abarcan una amplia gama de temáticas vinculadas con el medio ambiente en un sentido más amplio y que, bueno, desde la humildad y el cariño con las que las hemos confeccionado, pues esperamos que os sean de alguna utilidad. Pues nada, Luis, agradecer sobre todo a ti por invitarme a participar de las conferencias de UBU Verde. Y bueno, recalcar también un poco, ¿no?, la importancia que tienen iniciativas como las vuestras, yo creo, a la hora de pensar en clave de sostenibilidad, a la hora de explorar nuevos escenarios en el ámbito de la repoblación, que al final pues no deja de ser un aspecto de especial relevancia en provincias como la de Burgos, ¿no? Casi me has presentado mejor tú a mí de lo que yo a mí mismo me podría presentar, ¿no? Bueno, de formación podría decirse así que soy técnico de desarrollo rural, es el campo que siempre me ha motivado, pero mi experiencia desde que vivo en Burgos, pues bueno, he participado ya de diferentes proyectos, ¿no? Técnico de desarrollo rural, como bien dices, también he sido gestor turístico en Poza de la Sal, el pueblo donde ahora mismo resido, y bueno, pues una serie también de iniciativas en las cuales me he vinculado, sobre las que ahora comentaré. Claro, cuando me invitasteis a participar de estas conferencias de UBU Verde, lo primero que yo te planteaba era ¿y yo qué puedo contar? Y al final tú me decías, pues lo que puedes contar no es ni más ni menos, yo creo, que tu experiencia vital, ¿no? Yo creo que es un poco lo que más pueda interesar a la gente, pues al final ese perfil de persona que viene a habitar a nuestra provincia, que lo hace además con voluntad de participar en iniciativas, de explorar nuevas vías de desarrollo rural. Y bueno, pues es lo que me dispongo a hacer, ¿no? Un poco contar cómo es que yo llegué a la provincia de Burgos, qué es lo que me motivó a ello y un poco el aprendizaje que he ido obteniendo en todos estos años
desde que aquí resido. Como tú bien decías, mi origen está en Madrid. Yo nací en un pueblo de Madrid, en un pueblo de la periferia, de nombre es Villanueva de Pardillo. Y dices, bueno, ¿y qué es lo que te motiva a ti a llegar aquí? Bueno, yo siempre digo que aunque sea de Madrid, soy un niño de pueblo. Lo que pasa que en unas circunstancias muy peculiares, como son las del entorno en que yo me he criado, ¿no? El pueblo en el que en el que nací, cuando yo era pequeño, era un pueblo de 2.000 personas, ahora es un pueblo de 19.000 personas. Claro, esto es un cambio radical en tu entorno, ¿no? Al final, el otro día recuerdo que en una charla, en un foro, alguien decía que a él le habían asfaltado la infancia. Bueno, pues es un poquito quizás lo que me pasó a mí, ¿no? Desde la escala humana que da un pueblo de 2.000 personas a la ciudad dormitorio en que se ha convertido en mi lugar de origen, que es un pueblo, como digo, de 19.000 con unas dinámicas completamente urbanas. A esta crianza mía en un pueblo de Madrid habría que sumarle también los largos periodos que he pasado en el pueblo de mi familia materna, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, ya en la frontera con Portugal y casi también con Extremadura, ¿no? Un poco la esquina opuesta de Castilla y León a la cual nos encontramos, y un pueblo pues en el que digamos que yo pude desarrollar todas esas experiencias que te da el contacto con la naturaleza, con la comunidad de vecinos, con esos veranos de la peña, de la cuadrilla de amigos, estar al fresco con las vecinas del pueblo, etcétera. Hasta el punto de que, bueno, pues desde pequeño yo de alguna forma creo que desarrollé una sensibilidad muy cercana a todos esos aspectos territoriales. Tenía una especial sensibilidad siempre también por aquello que ocurría en los pueblos. Ya desde muy niño recuerdo que pues me gustaba casi más hacer turismo rural que no turismo de tipo urbano. Y bueno, pues al final mi formación la dediqué primero a estudiar la licenciatura en Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid, y luego al especializarme, al hacer un máster, pues lo hice en un máster en la Universidad Politécnica sobre planificación de proyectos de desarrollo rural y gestión sostenible. Claro, aquí nos encontramos con que trabajar como desarrollador rural en Madrid pues es difícil, evidentemente. No es el contexto, digamos, más proclive para ello, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de esto que uno va cuando acaba su etapa universitaria viendo un poco qué camino abrirse en el mundo profesional, vas siguiendo proyectos que te inspiran en redes sociales, etcétera, y concretamente en Burgos yo seguía, realmente yo de origen no tenía ningún vínculo con la provincia de Burgos, ¿no? Pero seguía a los compañeros de la Asociación Ábrego. Les conocí en la Feria Presura, en Soria. Me gustaban las actividades que planteaban. Sabía, aunque nunca participé de ello, del Festival Artim, un festival que llevan a cabo desde 2014 en Espinosa de los Monteros sobre agroecología y tradición rural, hasta el punto de que vi que, bueno, pues que de repente convocaron, que sería la foto que tengo aquí, unas jornadas en red, unas jornadas en las que invitaban a personas que querían o que vivían en el medio rural o que tenían proyectos para llevar a cabo en estas áreas, pues a participar y hacer una convivencia de 3 días. Yo desde Madrid, sin conocer a nadie, me planteé allí. Compartimos, aquí se ven las fotografías, unos días maravillosos en la localidad de Mozuelos de Sedano, una localidad prácticamente despoblada hoy en día, curiosamente la localidad en la que se rodó también la película del disputado Voto del señor Cayo. Y allí, pues a lo largo de 3 días, como digo, tuvimos unas convivencias maravillosas, una serie de dinámicas, de aprendizajes, y recuerdo incluso que el último día, a la hora de hacer un poco una ronda sobre sensaciones que te había transmitido esa convivencia en este foro, pues recuerdo que yo les dije que a mí me daba envidia sana, digamos un poco la red que tenía allí montada, ¿no? Me gustaba mucho un poco cómo planteaban sus enfoques de modelos de vida y bueno, me pareció muy atractivo el ambiente que durante esos 3 días experimenté con los compañeros de Ábrego. Nada, yo volví a Madrid, seguía un poco planteándome qué iniciativas o qué caminos de vida ir emprendiendo. Y resulta que la propia Asociación Ábrego, a finales de 2019, es decir, un año después del foro de Mozuelos de Sedano, pues abrió una oferta de trabajo para trabajar en la asociación. Me presenté a ella, vine a Burgos, no se podían creer que yo desde Madrid tuviera interés en venir a trabajar a media jornada a la provincia de Burgos, pero a mí me pareció que sería quizás un buen camino para iniciar mi carrera profesional en aquello que realmente me motivaba, que era el desarrollo rural, ¿no?
claro, cuando vienes además a Burgos, gracias a un ecosistema social como es el de la Asociación Ábrego, como otras tantas, ¿no?, asociaciones que se mueven en el territorio, pero digamos una red de gente muy activa, pues la integración también en la ciudad es mucho más fácil. Al final, primero Ábrego tiene muchos tentáculos en el medio rural, con lo cual vas participando de muchas iniciativas y de proyectos que tienen lugar en los pueblos. Aquí en la propia ciudad de Burgos, donde tienen su sede, pues también te vas integrando, vas conociendo a mucha gente, y para mí la realidad es que, superando ese estigma quizás, ¿no?, que tiene el burgalés de que es un sitio recio, un sitio poco abierto, a mí mi experiencia desde luego es la contraria. Desde el inicio aquí considero que tengo un entorno social bastante grande y que además con gente pues que a mí me parece que muy interesante desde sus disciplinas, o sea, desde el punto de vista de todos los proyectos que llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues pasé todo 2019 trabajando en la Asociación Ábrego. Desarrollamos muchísimos proyectos, pues de jornadas de teatro, jornadas de formación agraria, un campamento de bioconstrucción en la zona de Merindades, o sea, de Merindades, donde estuvimos allí 15 días pues levantando una estructura de paja, de adobe y de madera. También pues tuve la posibilidad de emprender algunas iniciativas que me parecían interesantes. Recuerdo, por ejemplo, que en Salas de los Infantes pues llevamos a cabo una jornada sobre modelos de éxito, ¿no? Ver en diferentes campos, pues el educativo, el de las comunicaciones, el de los cuidados, pues traer aquí a la provincia de Burgos proyectos que ya se estaban demostrando exitosos en contextos rurales de diferentes puntos de España. Empezamos también a trabajar en acciones por la igualdad y contra la violencia de género en localidades rurales de la provincia, un poco al calor del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y bueno, pues fue un año, la verdad, en el que aprendí mucho, en el que tuve ocasión de conocer a mucha gente y que a mí personalmente en lo profesional me llenó, la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces, ¿no?, la financiación de las asociaciones dependen de financiación por proyectos. En mi caso era un proyecto financiado por Fundación La Caixa, acababa a finales de 2019 y en ese momento pues te planteas qué hacer. La verdad es que yo estaba cómodo aquí en la provincia de Burgos, me quería quedar, y a raíz un poco de todas estas iniciativas que desde Asociación Ábrego habíamos ido llevando a cabo, en Poza de la Sal, que localidad con la que tuvimos un pequeño proyecto educativo al calor un poco también de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?, que es natal de allí, pues desde Poza de la Sal me dijeron, nos gustaría que pudiéramos contar contigo para desarrollar el turismo del pueblo desde una perspectiva diferente. Poza de la Sal es un pueblo que tiene digamos suficientes atractivos turísticos para que se consolide, digamos, un poco en el mapa de, o sea, sí, para desarrollar el turismo un poco como pilar de desarrollo del pueblo. Lo que pasa que es verdad que quizás no se estaba trabajando del modo más adecuado posible. Digamos que se consideraba desde el pueblo que se le podía sacar muchísimo más partido. Aquí tengo también algunas fotografías de Poza de la Sal. Bueno, pues es un pueblo con un entramado urbano, conjunto histórico-artístico muy interesante, un pueblo desde luego que da gusto pasear por sus calles, y además a ellos se añade el añadido de ser un pueblo con salinas en el interior de Castella. Bueno, pues es algo excepcional, y un poco a lo que me refería antes, ¿no? También es cuna de Félix Rodríguez de la Fuente, con todo lo que de ello puede derivar, pues por ejemplo desde el punto de vista del turismo ambiental, ¿no? El caso es que acepté el reto. Yo además soy también cuento con la habilitación para ejercer de guía de turismo, algo que la ley digamos exige para aquellos que trabajamos haciendo visitas guiadas, con lo cual, bueno, pues allá por enero de 2020, es decir, hace ya 2 años y medio, inicié mi andadura como técnico de desarrollo turístico de Poza de la Sal. ¿Qué es lo primero que hice? Pues hacer una comparación con otras poblaciones de la provincia, ver qué pueblos quizás a nivel provincial podían ser ejemplo de cómo estaban llevando a cabo su gestión turística, y sinceramente yo me encontré con que creo que tenemos un problema real. Es decir, la provincia de Burgos, yo soy un máximo defensor del atractivo turístico y de la variedad paisajística y monumental que atesora, pero sin embargo me encontré con que para mí no había unos ejemplos referentes absolutos sobre de localidades, de municipios que hicieran una gestión turística de una manera que yo considerara adecuada y actual. Entonces, bueno, pues rastreé oficinas de turismo, rastreé páginas web. Aquí tengo, por ejemplo, el modelo de la página web de turismo de Lerma, una de las poquitas localidades de la provincia de Burgos que cuenta con página de turismo propia. Pues bueno, ves la página web de turismo y dices, hombre, pues funcional, quizás lo sea. Actual, yo creo que es más propio de una página web de turismo de hace 10 años. Y esto que me pasó con Lerma me pasó con absolutamente todos los municipios. No solamente ello, es que vas, por ejemplo, a la página web de turismo de Salamanca,
la principal localidad turística de toda la comunidad autónoma y ni siquiera tienen desarrollado una imagen de marca. Ya ves que el logotipo que usan para el turismo es el propio escudo de la ciudad, con una tipografía bastante antigua. Bueno, digamos que a mí me faltaban un poco modelos de referencia. Decía, jolín, con el potencial turístico que tiene ya no solamente la provincia de Burgos, sino Castilla y León en general, algo está dejándose de hacer bien para que un poco, digamos, transmitamos con canales que sean más, o con modos de comunicar que sean más actuales. La misma, incluso página turística de la Junta de Castilla y León, me parece también que ya que se ha quedado un poco desfasada, ¿no? Pues en la parte inicial vemos como hay un batiburrillo de cosas que no se sabe muy bien a quién atienden. Es una página que tiene más ruido que no una organización, digamos, clara que pueda, digamos, servir, que es al final lo que consiste en una página web, ¿no? Que está de utilidad al potencial visitante que venga a visitarnos. Por contraposición, bueno, pues también visitaba páginas de web turísticas de otros lugares, no solamente páginas web, sino también modelos de gestión turística de otros lugares. Pues por ejemplo, recuerdo la página web de Asturias. Aquí solamente puedo poner una captura de pantalla, pero es una página web que para mí es completamente funcional, actual, visual y referente. Y quizás incluso en modelos más cercanos, sin ir más lejos, este último mes, Aguilar de Campo ha estrenado nueva imagen corporativa. Bueno, pues ya vas a la página web de Aguilar de Campo y ya a mí, bajo mi punto de vista, me parece otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, lo que me di cuenta es que quizás lo primero que tengamos que saber es explorar nuevas formas de vendernos a nosotros mismos, en este caso desde el punto de vista turístico, pero luego veré también cómo me parece que pasa algo similar desde el punto de vista del desarrollo rural, es decir, tenemos más potencial del que mostramos, del que proyectamos al exterior, ¿no? Con lo cual, lo primero que me correspondió a mí en mi tarea profesional de gestor del turismo en Poza es plantear un plan de gestión, un documento muy extenso en el que se plantean 6 objetivos estratégicos, que aquí quedan definidos en la pantalla, ¿no? Pues una gestión planificada y eficiente de los recursos turísticos, posicionar el municipio de Poza de la Sal como destino turístico de calidad. Esto de calidad luego también veremos que es algo quizás subjetivo, ¿no? Dotarlo de una identidad propia reconocible, quizás más corporativa, más orientado hacia una imagen de marca, lo que veíamos en estas páginas web, ¿no? Pues Aguilar de Campo, por ejemplo, ahora se ha animado a hacerlo y me parece que es algo esencial a la hora de desarrollar un modelo turístico, igual que una empresa a la hora de promocionar un producto, pues lleva a cabo una imagen del mismo, o sea, un contenido más allá del continente. Pues creo que en el turismo haría falta algo parecido para la mayor parte de destinos turísticos de la comunidad que no tienen una identidad visual asociada, ¿no? Por supuesto, desarrollar el modelo turístico desde una perspectiva de sostenibilidad, integrar, fomentar la participación ciudadana y del sector privado y esto para mí es fundamental. Mi forma de entender el turismo no es tanto como un fin en sí mismo, es decir, yo no aspiro a tener cuanto más visitantes mejor, sino que yo lo que entiendo es que el turismo ha de gestionarse como una herramienta para el desarrollo local de Poza de la Sal, ¿no? Al final, yo vengo del ámbito del desarrollo rural, es en la que yo, para lo que me formé, lo que me motiva. Para mí, el turismo es sobre todo una herramienta para atraer nueva gente, en este caso a la localidad de acogida mía, que es Poza de la Sal. Además, en el plan de gestión, pues se estableció un público objetivo que se definió, se elaboró un plan de actividades, se elaboró también un plan de integración sectorial con las empresas del municipio y la población civil, y se elaboró un plan de dinamización en la que se identificaron 49 actuaciones a desarrollar en 4 años. Aquí de nuevo tenemos solamente una captura de pantalla del plan, pero bueno, pues aquí se ven parte de ellas, ¿no? Un cronograma en un plan de gestión que empezaba en julio de 2021 y finalizará, si todo va bien, a finales de 2025. A ver, continuando un poquito. Claro, cuando hablamos de que el turismo es una herramienta fundamental para el desarrollo de localidades, esto no siempre, digamos, o sea, no todas las localidades cuentan con el mismo punto de partida. Al final, Poza de la Sal, dentro de la provincia de Burgos, es un lugar de especial atractivo turístico, con lo cual ya parte con una posición de ventaja. Es decir, no es lo mismo tratar de lograr que un visitante llegue a ti por primera vez que cuando va a llegar ya atraído por el turismo, y eso ya te abre una puerta, un escaparate para que en su visita a la localidad pues observe o vea, digamos, estímulos que le favorezcan asentarse en esa población. Con lo cual, para mí, mi logro no es que vayan una vez. Mi logro es que cuando vayan una vez se planteen ese lugar como lugar de iniciar un proyecto económico o un proyecto de vida. Entonces, por una parte, pues ese pilar fundamental de entender el turismo como herramienta y no como fin, y por otra parte, para mí es esencial trabajar
toda la proyección al exterior. Lo que estábamos viendo antes con las páginas web, para mí no hay que al final reducirlo solamente a la comunicación web, sino al final en todas las actividades que se plantean desde la gestión turística del municipio de Poza. Es decir, no me interesa tanto hacer una divulgación del patrimonio que tenemos, sobre tanto como de qué forma lo transmitimos, ya no solamente el patrimonio, sino en general Poza como lugar turístico y de vida. Es decir, nos queremos transmitir de una forma clásica o nos queremos transmitir de una forma contemporánea. Cuando viene la gente a visitarnos, queremos dar una imagen de pasado, el esplendor que tuvimos en el pasado, o sin embargo queremos enfocarlo más desde un punto de vista optimista de cara al futuro. Podemos también transmitir una imagen chauvinista, podríamos decir, de cómo es mi pueblo. A veces tendemos mucho a hacer hincapié en que nuestro pueblo parece que es el mejor, o sin embargo a mí me parece que formas de expresión de la localidad de una forma humilde a veces también son más agradables para una persona que se puede interesar en venir a vivir al pueblo, a plantear comprarse una vivienda de segunda residencia en el pueblo. O por ejemplo, esto es un debate que teníamos, hacia qué nos queremos orientar, hacia un turismo de masas o hacia un turismo más de calidad, más de sensibilidad ambiental. Por ejemplo, un debate que tuvimos, como digo, allí en Poza era ¿queremos formar parte de la red de los pueblos más bonitos de España? O quizás no nos interesa formar parte de estas marcas turísticas, que es verdad que te generan mucho flujo turístico, pero también en cierto modo pueden dar lugar a una turistificación, a una pérdida también un poco de la identidad misma del pueblo, ¿no? Yo también tengo un poco pues modelos a nivel nacional más de referencia, ¿no? ¿Qué queremos? ¿El modelo Santillana del Mar, por ejemplo? ¿O queremos el modelo de un pueblo con menos gente, pero con un turismo que haga más pernoctaciones, más gasto económico, que vengan actividades que en lugar de durar unas horas duren un día? Bueno, pues todos estos debates se planteaban, ¿no? Uy, a ver que se me ha ido la presentación. Sí. Entonces, bueno, como digo, al final pusimos muchísimo hincapié en cómo nos proyectamos al exterior. No se trata ya solamente de desarrollar un plan de comunicación, sino de tratar de ser coherentes en todas las acciones a llevar a cabo. Es decir, buscar en todas ellas ese componente de modernidad, de contemporaneidad y también de calidad. Por ejemplo, en la comunicación analógica, pues para mí unos paneles informativos en el pueblo tienen que estar diseñados en la medida de lo posible por un profesional del diseño gráfico, no solamente en la comunicación digital, que también para mí algo que me ha quedado pendiente de desarrollar y que espero que salga en los próximos meses es una identidad visual acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Y que eso se traduzca también pues a una página web moderna que no hemos podido llevar a cabo, pero un poco a todos estos, digamos, soportes digitales que sean el primer estímulo que la gente que llega a una población le atraiga, ¿no? La fotografía, tener una fotografía buena de un lugar o no tener una fotografía buena para mí también es algo clave a la hora de transmitir una calidad o no del lugar. ¿Qué tipo de actividades organizamos? Podemos organizar actividades masivas. Por ejemplo, en Poza tenemos, que es verdad que nos da mucha proyección al exterior, no sé si la más adecuada, un festival de charangas que nos reciben 6 o 7 mil personas, o podemos organizar actividades como un curso de verano, que es una actividad que este próximo año vamos a llevar a cabo. Evidentemente va a venir menos gente, pero va a venir gente de renombre y con unas temáticas a tratar que creo que van muy en la línea de lo que sería un pueblo que quiere poner en valor el turismo ambiental. Ahora hablaremos del curso, es un curso que va a tratar sobre la crisis ecosocial. La profesionalidad con la que hace las visitas guiadas. No es lo mismo tener a gente que maneje, digamos, las distintas disciplinas de las que se hablan, que no tener profesionales, o tener gente que lo haga con toda la voluntad del mundo, pero de una forma más amateur. Incluso el propio espacio de la oficina turismo. Aquí tengo una fotografía de cómo hemos reconvertido un poco la oficina turismo. Pues quiero pensar que es un espacio un poco más contemporáneo, un poco más adecuado un poco a las demandas turísticas de hoy en día, ¿no? Se entremezclan fotografías del pueblo, pero también hay productos locales, también hay productos diseñados por ilustradores. Bueno, pues creo que es una oficina de turismo que cuando entras te gusta verla. El merchandising, por ejemplo, que hemos diseñado, pues en lugar de hacer un merchandising creado por nosotros mismos, hemos contratado a un artista profesional, a Urbru, de aquí de Burgos, y nos ha creado pues esta ilustración para Poza de la Sal, que yo creo que, bueno, pues que mucha gente que entra por la oficina de turismo igual no tiene pensado comprarse un jersey o una camiseta, pero sin embargo cuando ve este diseño, también lo tenemos en taza, en imanes, pues le gusta y se acaba llevando este recuerdo de la localidad, ¿no?
Y, como decía, para mí lo esencial es organizar unas actividades completamente coherentes con aquel público que esperas atraer al pueblo, ¿no? Pues desde que en estos 2 años y medio que he tenido la suerte de gestionar el turismo de Poza, pues hemos puesto en valor, por ejemplo, la floración de los almendros. Claro, Poza es un pueblo que está rodeado de almendros, que durante 2-3 semanas al año, ¿no? A finales de febrero, principios de marzo, se ponen todos ellos en flor, y sin embargo pues era algo que a la gente de Poza pues les gustaba pasear en torno a ellos, pero nunca se había quizás planteado difundirlo al exterior para recibir visitantes. Claro, floración de almendros, de repente estamos hablando del mes de febrero y de marzo, es decir, desestacionalizado, estamos hablando de un turismo ambiental que lo pusimos como primer año de la promoción en 2021, es decir, en plena pandemia, y sin embargo conseguimos que hubiera días de febrero con más visitantes que días de agosto, es decir, fue un éxito rotundo. Bueno, pues fue una iniciativa que creo que ha funcionado muy bien y que espero que se consolide en años venideros, ¿no? Más iniciativas que hemos llevado a cabo, pues por ejemplo hemos traído campamentos, pero que en vez de ser campamentos al uso, pues sean campamentos temáticos sobre, en este caso, ruralidad y sostenibilidad. Campamentos que vienen de toda España, a través de una asociación de Madrid, la Asociación Pandora, que entre otras actividades pues hacen voluntariado en el entorno de las salinas, hacen también voluntariado en el Parque de Barenes, por las tardes tienen ocasión de ir a producir sal con la gente del pueblo, tienen ocasión, por ejemplo, de visitar proyectos de Ecoaldea, tienen ocasión de ir a Radio Valdivielso, a trabajar en huertas agroecológicas. Aquí, por ejemplo, hay una foto muy bonita que fuimos a Sedano, estuvimos con la familia del IBES y durante una tarde, con los chicos del campamento, tuvimos ocasión con la propia familia de Delibes, ¿no?, de hacer un poco lecturas del propio Miguel Delibes. O aquí, por ejemplo, vemos a los chicos del pueblo produciendo sal, o aquí, por ejemplo, les vemos en el entorno de las salinas construyendo una pérgola, que además pues bueno, pues se mimetizan mucho con la gente del pueblo, y para mí es una experiencia mucho más transformadora y mucho más también amable para la gente del pueblo, cuando no son campamentos que llegan allí pasando unos días de diversión pero no interaccionan con la gente del lugar, que no este tipo de formatos que al final digamos que hay una continua relación entre locales y los propios chicos del campamento. Más actividades que hemos llevado a cabo, pues por ejemplo el verano pasado, si queremos atraer un público familiar y de sensibilidad ambiental, pues lo que hicimos fue programar toda una serie de actividades que denominamos verano ambiental para toda la familia. Durante todos los fines de semana, de julio, agosto y parte de septiembre, había actividades de índole medioambiental, pues talleres de fauna, de geología, de astronomía, senderismo, cetrería, charlas de activismo medioambiental, que al final, bueno, pues fue una programación un poco diferente quizás a la que tengan otras localidades del entorno para dinamizar el pueblo los meses de verano. Es más, estamos ya este año, ya me han preguntado varias familias, no de Poza, sino de pueblos de alrededor, si se va a volver a repetir este ciclo de actividades, porque les pareció muy, muy interesante. O incluso lo que intentamos procurar con el ayuntamiento es que las actividades, en lugar de ir sucediéndose a matacaballo, se anticipen un poquito lo mismo que hace UV Verde, ¿no?, de una forma programada, para que tú tengas un calendario a 2-3 meses vista y sepas lo que va a acontecer en el pueblo durante esos meses. Entonces, bueno, pues al principio de las diferentes estaciones tratábamos de sacar adelante una programación para que la gente ya poco pueda ir sabiendo de antemano lo que va a acontecer e ir organizando sus visitas a Poza, ¿no? Pues en este caso, en otoño, pues por ejemplo tuvimos una marcha ciclista por la Vía Verde, una marcha ciclista que empezó en Burgos, la gente acabó en Poza de la Sal y se puso en valor la Vía Verde, que es un recurso no siempre del todo lo suficientemente desarrollado, quizás, ¿no? No todo el mundo sabe que puede ir por una vía completamente segura y sin grandes pendientes desde Burgos capital hasta Poza de la Sal. O por ejemplo una actividad también, claro, viene muy al pelo en otoño, fue llevar a cabo jornadas de micología, pues lo mismo, una actividad en contacto con la naturaleza, en el espacio abierto, que te permite acercarte a pasar un día en la zona, y que además con ayuda de un profesional, pues en este caso te enseñaba a unas nociones básicas en materias de micología, ¿no? Y no solamente eso, sino que también desde la Oficina de Turismo nos hemos implicado, cosa que antes no se trabajaba, en materia de subvenciones, claro, para llevar a cabo muchas de estas actividades, y no estas actividades, sino para rehabilitar o traer a tiempo presente las infraestructuras museísticas del pueblo, pues hace falta financiación.
Sin embargo, hay muchas convocatorias, posibilidades de financiación que si se trabajan bien, pues en ocasiones dan sus frutos, ¿no? Quizás el mayor logro que hemos conseguido en todo este tiempo que he tenido de gestión al frente del turismo de Poza sea que hemos conseguido 1 millón de euros a través de unos fondos Next Generation, gracias a que ganamos, fuimos, digamos, seleccionados en la propuesta de un plan de sostenibilidad turística en destino. Fue una convocatoria que tuvo lugar a principios de este año. Se trataba de, para espacios de medio rural, desarrollar planes de sostenibilidad turística un poco adecuados a las nuevas pautas que se imponen desde Europa, ¿no?, en materia de digitalización, de sostenibilidad, etcétera. En Poza es evidente que nuestra infraestructura turística tiene margen de mejora, con lo cual presentamos todo un plan de desarrollo turístico a 3 años vista. Fue seleccionado y, claro, recibir 1 millón de euros en un pueblo del tamaño de Poza, que tiene 290 habitantes empadronados, pues es algo que, de no ser porque cuentas con personal cualificado y con personal, digamos, con iniciativa para abordar, digamos, este tipo de convocatorias, no de ninguna forma habrían llegado. Otro ejemplo más que pongo, por ejemplo, en Poza este próximo verano va a haber, de hecho una chica ya ha empezado ayer, vamos a contar con 3 personas en prácticas de las universidades Complutense de Madrid y la Universidad de Burgos a través del programa Campus Rural, pues un programa que hay propuesto desde el Ministerio para que estudiantes de las universidades hagan sus prácticas en entornos rurales, un poco todo el calor, ¿no?, de todas las iniciativas que hay del reto demográfico. Entonces, bueno, pues también contar este verano con 3 personas cualificadas en diferentes campos, además, pues comunicación, antropología y turismo, que se acerquen a estar en Poza durante 3 meses de todo el verano, pues primero ayuda a dinamizar el pueblo y segundo ayuda a dinamizar el modelo turístico del pueblo, porque contamos con profesionales que no siempre fácilmente encontramos en nuestros entornos próximos, ¿no? La falta de personal cualificado en el medio rural muchas veces es un hándicap para desarrollar las iniciativas de otra forma. Como decía, yo he dejado ya mi puesto de gestor turístico en Poza al 31 de mayo, es decir, he cumplido una etapa de 2 años y medio. A modo de balance tengo que decir que he aprendido muchísimo, que considero que se han hecho muchísimas cosas, es decir, creo que he podido poner en marcha muchos proyectos y, bueno, en general satisfecho con la mayor parte de ellos, pero también tengo que decir que, bueno, no sé si a veces me voy con un poquito un sabor agridulce, y me explico. Creo que he tenido reconocimiento en Poza de la Sal, pero a veces pienso también si mi reconocimiento ha sido por ser una persona con iniciativa, por ser una persona trabajadora, no tanto por mi voluntad de hacer las cosas de forma un poco diferente. Es decir, no sé si me he sentido del todo acompañado, comprendido en el nuevo modelo de gestión turística que yo quería un poco propulsar desde la población. Y es verdad que para cambiar un pueblo, pues es imposible ser quijotesco, es decir, no tiene sentido tratar de promover nuevas iniciativas si no cuentas con el apoyo de todo el pueblo. Yo el apoyo lo contaba desde el punto de vista del respaldo del reconocimiento profesional, pero también yo lo que he echado en falta es una voluntad común por cambiar las cosas, es decir, que haya un plan de pueblo, que todo el pueblo, ya no solamente desde la perspectiva del turístico, sino a todos, digamos, los aspectos que afectan al día de la población, tenga una voluntad de cambio, tenga unas líneas estratégicas que definan hacia dónde se quieren encaminar. Yo en turismo traté de llevarlas a cabo, a mí me dejaban trabajarlas, pero es verdad que no me sentía acompañado si no era un plan en el que todo el mundo, yo creo que creía. Entonces, bueno, pues un poco incidir en esa necesidad que yo creo que hay también en muchísimas poblaciones, ya no solo de acoger a nueva gente que haga iniciativas, sino que tratar de trabajar de una forma conjunta y convencida de que los modelos de futuro de nuestras localidades han de hacerse de una forma consensuada y trabajando todos a una de forma organizada, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa profesional me encuentro ahora? Bueno, pues en primer lugar, gracias a la Universidad de Burgos, pues bueno, tengo ocasión también de colaborar con ellos de forma puntual en temáticas relacionadas con la repoblación rural. Pues, por ejemplo, participo de la observación por la repoblación rural que se ha puesto en marcha en colaboración con Sodeburn, ¿no? Pues he tenido ocasión de hacer algún informe sobre la situación de la despoblación en la provincia. Formo parte también de los grupos de trabajo por la repoblación rural que se han impulsado desde UBU Verde. También tuve ocasión, pues, de participar en las jornadas que hubo de inspiración rural que tuvieron lugar en Villadiego hace ya, pues, un par de meses o así, y bueno, pues
muy contento de poder participar, de también tener un lugar para expresar un poco mi punto de vista, e incluso también estamos trabajando en la estrategia frente al reto demográfico de Castilla y León, llevada a cabo por 4 universidades públicas de la comunidad, entre ellas la Universidad de Burgos, y a mí, bueno, pues tengo también mi parcela de trabajo en el ámbito que tiene que ver con la cultura como, digamos, motor de cambio para el desarrollo rural, ¿no? Por otra parte, sigo vinculado a la Asociación Ábrego. Estoy implicado concretamente en la organización del Festival Artim, un festival, aquí tengo el cartel, que se lleva a cabo, como decía, desde 2014 en Espinosa de los Monteros. Artim no es un festival al uso, es decir, no son 10 días o 7 días en los que la gente va allí, participa en unos conciertos, pasa un buen rato y se vuelve a casa. Artim, y no es la única iniciativa que hay en la provincia, hay otras cuantas similares, el Festival What is Music, por ejemplo en Frías, Demanda Folk, un festival muy consolidado, ¿no?, en la zona de la Demanda. Son lugares que, más que de diversión, yo creo que son lugares de encuentro. Artim tiene una parte esencial que es la formación, es decir, la gente que paga matrícula por asistir a Artim la paga por formar parte de cursos sobre ecología, agroecología y sobre tradición rural. Hay una convivencia de varios días en Espinosa de los Monteros en los que se hace muchísima red, y luego las actividades más como conciertos, como teatro, circo, es decir, las actividades más de tipo cultural para nosotros son complementarias. Es decir, el principal objetivo que buscamos llevando a cabo Artim es hacer red, que haya gente que se sienta atraída a venir a la provincia de Burgos por la programación que en el encuentro llevamos a cabo, que conviva de forma conjunta, y son muchas las personas, bueno, muchas, vamos a decir que son, ya cuantificamos, en torno a 20-30 que han venido a la provincia de Burgos por primera vez porque querían ser asistentes de Artim, aquí han conocido un contexto que les es afín, y por ejemplo en la zona de Valle de Valdivielso, en general en la zona de Merindades, pero no solo, pues hay mucha gente que a partir de la red social que hizo en Artim ha decidido venirse a vivir aquí y poner en marcha su proyecto de vida. Con lo cual, un poco volver a recalcar lo mismo, ¿no?, la importancia de favorecer espacios que ayuden a crear red. Es decir, es esencial que para la gente que queremos que venga a vivir a nuestras provincias haya ecosistemas sociales que les sean afines, y en espacios como Artim creo que estos ecosistemas acaban por encontrarse. Y más allá de eso, en lo que estoy un poco involucrado ahora es en montar mi propio negocio empresarial, mi propio proyecto, digamos, económico de vida en el medio rural junto a mi pareja. Yo concretamente lo que busco es montarme un proyecto de hostelería con un componente cultural muy importante, y mi pareja busca montar una escuela de formación de artes aplicadas y sobre todo dedicado a la cerámica. Claro, ahora yo estoy en la piel de aquella persona que quiere irse a vivir a medio rural, aunque yo ya lo haga, pero bueno, buscamos un sitio que creamos que va a ser el sitio más adecuado para ello, y que al final, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos lugares en los que creamos que nuestro proyecto va a tener acogida, vamos a tener una demanda de público para ello, y nos va a ser relativamente fácil integrarnos en la comunidad local. Claro, buscamos modelos de referencia, y por mucho que podamos recorrer en entornos próximos, no siempre los encontramos. No es que busquemos la Arcadia feliz, pero tenemos otros lugares fuera de la provincia de Burgos que para nosotros son referentes en materia de atracción de población a entornos rurales. Os pongo ejemplos muy claros. Bueno, aquí teníamos algunas fotos de Artim, pues en un taller de etnobotánica, en una muestra de oficios artesanales y en los conciertos por la noche, ¿no? Pero un poco a lo que volvía. Para mí, por ejemplo, hay un pueblo. Estos lugares yo creo que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de repoblación, pues hay que tener lugares de referencia, porque muchas veces se trata casi más no de imitar modelos que ya funcionan, que no de tratar de iniciar de cero otros nuevos. Pues hay un pueblo en La Rioja que es Camprovín, cerca de la localidad de Nájera, que a través de diferentes iniciativas está consiguiendo atraer a gente. Claro, lo que hablaba antes, la forma de proyectar al exterior. Este es un plano que se ha creado por parte de un diseñador local de Camprovín. Pues tiene cierto encanto, tiene cierto gusto, ¿no? Ya ves que se hacen las cosas de una manera un poquito diferente. O por ejemplo, este es el coworking que han creado en Camprovín. El coworking, ¿no? Esa figura que parece ahora que es un poco lo que va a dar solución a todos los problemas de repoblación, ¿no? Cada vez hay más pueblos que apuestan por tener un espacio de coworking. Claro, un espacio de coworking no es una mesa en una sala diáfana. Un espacio de coworking es un entorno agradable, como es el que vemos aquí. Y además, en el caso de Camprovín, es un espacio que va asociado a vivienda social. Es decir, cuando tú te decides ir a un pueblo a probar
a probar si es el pueblo que puede dar lugar a tu proyecto de vida, claro, de primeras no puedes digamos, adquirir una vivienda con los riesgos que eso conlleva, desde luego no vas a sentirte a gusto en ese lugar. Entonces, ¿qué han hecho en Camprovin? Pues han creado primero un coworking con gente que solamente puede trabajar en el mismo si está empadronada en el pueblo. Pero para empadronarse en el pueblo, lo que han hecho es vivienda social, que la puedas tener por un año a un alquiler barato, y si durante ese año estás a gusto, pues entonces tienes que dar el salto a otras viviendas del pueblo, que además está trabajando mucho en sacar al mercado viviendas en desuso. Es decir, en los pueblos tenemos un problema tremendo, yo creo, ¿no?, de preservación de nuestro propio casco antiguo, y sin embargo vemos que muchas casas van quedándose en abandono, a la vez que hay demanda de gente que quiere ir a vivir a nuestros pueblos. Pues planes de rehabilitación de viviendas para fines de alquiler social, a mí me parece que es, por ejemplo, una herramienta a trabajar completamente esencial en los pueblos. Más modelos de pueblo que funcionan. Hay un pueblo en el Prepirineo aragonés, provincia de Zaragoza, muy cerquita de Jaca, que es Artieda. Bueno, Artieda, aquí tenemos la página web, es un pueblo que a través de unos planes de participación social ha conseguido dar respuesta a demandas de la población joven para tener un ocio, digamos, activo, demandas de la población mayor para tener cuidados, demandas de vivienda para rehabilitar construcciones antiguas, y sobre todo mucho trabajo también de comunicación. Bueno, pues Artieda es otro modelo de éxito que podríamos replicar, ¿no? Más ejemplos. Estos, por ejemplo, son las antiguas industrias de Sargadelos en el concello de Cervo, en la provincia de Lugo, estamos hablando, cerca de la Mariña Lucense. Todas estas cuadras que vemos en última instancia estaban en abandono. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el ayuntamiento? Pues rehabilitar todos estos espacios y a un alquiler muy barato acoger empresas principalmente dedicadas a la artesanía, que se instalen por 20 euros al mes en este espacio. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Llenar todas estas cuadras con proyectos como un bar cultural, esto sería un poquito algo parecido a lo que me gustaría desarrollar a mí, una fábrica artesanal de tablas de surf, se ha instalado también un artista en forja, y bueno, más proyectos que aquí no he traído, como creación de conservas artesanales, creación también de espacios de hípica, es decir, un espacio degradado, gracias a su rehabilitación y a un alquiler muy social, ha conseguido atraer a gente. Muchas veces lo que nosotros no conseguimos como potenciales repobladores es encontrar espacios que nos permitan probar, es decir, espacios que a una cantidad económica que nos permita poco riesgo, creamos que son adecuados para llevar a cabo nuestro proyecto empresarial. Como digo, ocurre tanto con el aspecto económico como la vivienda. Yo creo que los municipios, a veces, en lugar de focalizarse tanto en ofrecer puestos de trabajo, tendrían que focalizarse en ofrecer espacios adecuados para que nuevos emprendedores con ideas de proyecto puedan sentarse en esos lugares. Entonces voy finalizando, ¿no? Y quería hacer un poquito un balance de mi experiencia durante todos estos años, ya son 3 años y medio desde que vivo en la provincia de Burgos, en materia de repoblación rural. En primer lugar, felicitarnos, porque creo que hemos salido del aletargamiento. Es bueno que lo hayamos hecho, cada vez está más digamos, presente en el debate público la necesidad de cambiar el modelo territorial, no hay una cohesión territorial, los espacios rurales evidentemente cada vez están quedando sin más población, y por lo menos creo que la protesta ha ayudado a poner esta problemática en el debate público, y además puede generar procesos de organización social. Pero también es verdad que no caería en la condescendencia, es decir, protestar es necesario, pero es más fácil que protestar y a la vez proponer y trabajar, ¿no? Es decir, desde los pueblos yo sigo echando en falta qué es lo que buscan. Echo en falta si realmente saben qué potencial poblador quieren atraer a sus localidades, si están dispuestos a trabajar para todo lo que ello implica. Es decir, hay que pedir, pero hay que hacer también, y pues un poco lo que decía antes, ¿no? Yo en Poza, por ejemplo, he echado en falta un plan de pueblo, las líneas estratégicas de saber hacia dónde se quiere orientar el pueblo para escenarios no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, que permitan atraer a nueva población. A veces me parece que es útil hacer un paralelismo con el mundo empresarial. Siempre digo, ¿no? Una empresa, cuando va a empezar, lo primero que hace es hacer un plan de empresa. Bueno, pues quizás un pueblo, si una empresa busca clientes, un pueblo busca pobladores nuevos, pues tiene que hacer un plan de pueblo, qué actuaciones llevar a cabo para que ese cliente, que en este caso sería el nuevo habitante, acuda a él. Claro, una empresa también lo primero que hace, junto a un plan de empresa, es un estudio de mercado, entender un poco qué es lo que demanda aquel potencial consumidor, ¿no? Y esto en los pueblos
no siempre tengo tampoco claro que lo tengamos claro. Es decir, es relativamente fácil que gente que tenga un vínculo previo con el pueblo, bien porque sean sus padres descendientes de él, bien porque tenga ya amigos que lo introduzcan en el pueblo, bueno, pues en estos casos es relativamente fácil que puedan atraer a población, ahora con la pandemia se ha visto, ¿no?, que quiera volver a sus pueblos de origen. Sin embargo, creo que el potencial habitante que venga a vivir en nuestros pueblos hay que buscarlo en los grandes núcleos de población. O sea, el potencial habitante, sinceramente, está mayoritariamente en localidades como Madrid, como Barcelona, como Zaragoza, etcétera. ¿Y qué perfil tiene esta gente que se está planteando desde allí ir a vivir a un pueblo? Pues hay que trabajarlo. No hay que plantear las dinámicas de repoblación solamente desde la perspectiva nuestra, desde el yo, desde el de nosotros, sino desde la perspectiva de ellos, de aquellos que vengan a venir o que estén dispuestos a venir a vivir a estos pueblos. Es gente que yo, a poco que identifico, pues veo que quiere tener vidas más vinculadas con el medio ambiente, quizás tiene a veces propuestas económicas un poco más alternativas a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Es gente que quizás quiere llevar vidas con menos estrés, vidas menos materiales. Bueno, pues ver de qué forma conseguimos desde los pueblos llevar a cabo acciones que sean interesantes para atraer a esta población. Antes apuntaba una posibilidad, pues más que ofrecer trabajos, buscar ofrecer espacios que ayuden a que estas poblaciones puedan montar aquí sus proyectos de vida. Además, esto es cada vez más fácil con el ámbito del teletrabajo, es decir, muchas veces lo que necesitas es tener un espacio agradable en el que trabajar, como este coworking que veíamos, ¿no?, en la localidad de Camprovín, o tener una casa en la que probar el primer año a ver si estás a gusto en el pueblo, y luego ya si estoy a gusto, si creo que es mi lugar de vida durante un periodo más largo, pues ya me planteo entonces alquilar o incluso adquirir un inmueble. Entonces, bueno, como digo, en primer lugar, vivienda, espacios de emprendimiento. Y luego, en segundo lugar, y esto es más difícil de trabajar, pero para mí es completamente fundamental, que es todo el factor de la comunidad. Es decir, yo, por ejemplo, con mi pareja ahora lo que más busco es ir a vivir a un pueblo en el que crea que voy a tener una comunidad que me haga sentir a gusto y que además pues participe de las actividades que yo desde mi negocio que tiene que ver con la cultura pues acudan a participar de ellas. Cuando hablamos cuando la gente se marcha de los pueblos, muchas veces dice eso de o mejor dicho, cuando la gente ve los pueblos desde la ventanilla del coche con cierta, no sé si decir incluso lástima, dicen como ¿y aquí qué hay que hacer?, ¿no? Esa facilidad del discurso de que en la ciudad, bueno, pues hay de todo. Y siempre caemos en lo mismo, en los tópicos de los teatros, los cines, etcétera. Yo vivo en Poza de la Sal y yo tengo una vida de ocio cultural que yo no la considero más pobre que cuando yo vivía en Madrid. Para mí, cuando hablamos de ocio, realmente no hay que centrarse en esta oferta cultural tanto como en la oferta de la comunidad. Es decir, cuando tienes una comunidad que te es afín, una comunidad en la que te sientes a gusto, una comunidad que en tus tiempos libres te ofrece alternativas que puedan ser una conversación, un paseo, una partida de cartas, una caña en un bar. Cuando tienes esa comunidad en la que te sientes integrado, para mí tienes la clave para acabar quedándote en un pueblo. Entonces, claro, para esto, un poco lo que a mí me ocurría con el turismo. Creo que los pueblos tienen que proponer actividades, iniciativas que a la gente que vaya a vivir a ellos les sean afines. No es lo mismo proponer, pues como digo, pues un evento masivo orientado para una jornada de un día que hacer pues un ciclo de actividades culturales los fines de semana, que bueno, al final tú vas un poco proyectando al exterior otras sensibilidades que creo que pueden ser útiles para aquella gente que quiere irse a vivir a los pueblos, que crea que allí va a encontrar gente afín con la que sentirse a gusto. Entonces, bueno, el tema de la comunidad esencial trabajarlo. Y la tercera pata sería la comunicación. Al final redundar un poco en todo lo que hablaba cuando decía cómo proyectar a Poza al exterior. Es decir, no sé si por ejemplo es útil vender siempre tradición y no modernidad. Quizás depende de cada sitio. Es decir, si preguntásemos fuera de Castilla y León, por ejemplo, cómo nos ven la gente joven de otros lugares, pues igual nos vería como un sitio quizás demasiado tradicional. Yo recuerdo perfectamente cuando me vine a vivir a Burgos, que le contaba a un amigo, jolín, pues estoy muy a gusto en Burgos. Y me decía, en Burgos, estoy totalmente a gusto en Burgos, porque creo que tengo una comunidad afín a mí, con la que desarrollar actividades que quizás no estén en el imaginario de aquella gente que piensa en Burgos, que piensa demasiado en tópicos como pueden ser el lechazo, la morcilla o el cid. Bueno, quizás a otros lugares le interese vender más la tradición, pero nosotros, que yo creo que se nos relaciona demasiado con un componente de tradición, quizás tendríamos que tratar de vender
más modernidad, es decir, la tradición mira hacia adentro, la modernidad, lo cosmopolita, mira hacia afuera, ¿no? Un poco se abre a recoger nuevas influencias, a traer nuevas personas. Yo cada vez que entro a la provincia de Burgos me fijo en este cartel. Creo que todos, ¿no? Es conocido por todos. Es un cartel de corte clásico. Entonces yo pienso, no sé si a la persona que viene a vivir a Burgos, bienvenidas a la provincia, como este cartel, más bien le ayuda a confirmar sus prejuicios sobre zonas como las nuestras, o más bien realmente le aporta algo que le anime a venir a vivir a nuestra provincia. Por eso digo, ¿no? La tradición muchas veces se centra en la mirada hacia adentro, pero a su vez es disuasoria de aquellas personas que no están dentro y que potencialmente pudieran venir a vivir entre nosotros. O por ejemplo, también creo que vendemos mucho patrimonio en lugar de experiencias. Y aquí pongo por ejemplo el ejemplo de la provincia de Álava. Álava es una provincia, bueno, del tamaño que tiene, mucho menor que la nuestra, ¿no? Que ahora mismo cuando vas a comprarte la tarjeta turística de la provincia de Álava, esa tarjeta turística que te da lugar a participar en diferentes iniciativas o visitar diferentes espacios turísticos, las tres que incluye dentro de su, no sé cómo se llama, la Álava Card, vamos a llamar, ¿no? Son de turismo experiencial y no de turismo patrimonial. Y las tres iniciativas que propone hace apenas 10 años no existían. Es decir, una de ellas es las Salinas de Añana. Las Salinas de Añana son unas salinas que no tienen nada que envidiar a las de Poza, simplemente pues ha habido un proyecto de rehabilitación que las ha puesto en valor de una forma muy contemporánea, que gusta hacer la visita a estas salinas y que bueno, pues han conseguido con un paisaje muy diferente generar un nicho de atracción, ¿no? Otra actividad que se incluye en la Álava Card, ir a visitar la Catedral de Santa María de Vitoria. La Catedral de Santa María de Vitoria, desde el punto de vista de patrimonio, sin desmerecer, pero bueno, no es una catedral de primer nivel a nivel nacional. Sin embargo, ¿cómo han conseguido que sea interesante para visitarla? Pues con un proyecto que se llama Abierto por Obras. Es decir, en lugar de hacer una visita al uso a una catedral, lo que haces es que te pones el casco de obra, te vas por los andamios y en primer plano puedes ver cómo están restaurando la catedral. Es una visita experiencial más que una visita patrimonial. O por ejemplo, otro ejemplo es las bodegas Marqués de Riscal, ¿no? Las bodegas famosas hechas por Gehry, por el mismo arquitecto que el Guggenheim. Bueno, pues otro ejemplo también de cómo visitas, además con todo lo que tiene que ver, ¿no? Toda la experiencia del vino, la experiencia enológica, visitas un espacio que hace 10 años no existía. Es decir, en Álava han conseguido que sin tener un patrimonio quizás tan potente como el nuestro, a través de un turismo experiencial, atraigan un buen porcentaje de población a la provincia, gracias a la imaginación, en cierto modo, ¿no? Y bueno, pues ese llamamiento a dejar de mirar hacia nosotros mismos para mirar hacia los que queremos que vengan, no vale esto es importante, no vale únicamente ya con retener la población de nuestros pueblos, sino que las pirámides están invertidas. No es retener solamente, sino que hay que atraer a nueva población. Y para eso tiene que llegar gente ajena al pueblo, es decir, hay que abrirse. Y para eso hay que estar dispuestos a entender nuevas realidades que vengan a convivir con nosotros. Es decir, la integración de la gente que viene a vivir a los pueblos ha de ser bidireccional, no solamente de la gente que viene a visitarnos, sino también de que el pueblo sepa de alguna forma trabajar canales para que se integren y se sientan acogidos, ¿no? Ya simplemente a modo final voy a dejar unas preguntas. La primera es, ya no solamente cuántos pueblos tienen un plan, no voy a recalcar en ello, sino cuántos entienden la necesidad de que hay que tener un plan, de que hay que plantear nuevas estrategias, de que estas nuevas estrategias implican hacer las formas de cosa distinta. Miremos aquello que ya funciona en otros lugares para tratar de replicarlo de forma digamos, adecuada a nuestros pueblos, a nuestro territorio. También la necesidad de buscar gente cualificada para emprender estas acciones. Una pregunta que quizás habría que hacerse es si nuestras administraciones están dotándose de las personas más cualificadas para llevar a cabo todos esos trabajos en materia de repoblación. Entender también que desde las propias administraciones hay que moverse, hay que salir, que las ayudas tampoco van a llegar solas. Es verdad que el discurso de estamos abandonados, bueno, pues en cierto modo tiene fundamento, pero en otro cierto modo también es cómodo, ¿no? Es un discurso victimista, es decir, para que los recursos lleguen a nuestros pueblos hay que tener un plan, hay que tener unas estrategias planteadas para que cuando salen convocatorias optemos a ellas y podamos ejecutar aquellos planes que tenemos en mente. Es decir, yo cuando voy a foros de desarrollo rural siempre me encuentro
los mismos proyectos, siempre me encuentro aquellas mismas poblaciones, es decir, aquellos que tienen un plan, aquellos que tienen una iniciativa, aquellos que están absolutamente convencidos de que las cosas hay que hacerlas de forma diferente. La mayor parte, por ejemplo, ahora mismo están en activo diferentes ayudas del Ministerio de Transición Ecológica para entidades sociales, para administraciones públicas y para empresas. Me gustaría saber cuántas entidades locales van a poder o van a optar a estas líneas de financiación. Es verdad que decimos, bueno, pues en los pueblos hay poco personal, a veces tampoco hay personal cualificado que puede llevarlos a cabo. Bueno, pues si desde los pueblos no hay capacidad de optar a convocatorias de ayudas para su desarrollo, igual también tenemos un problema de cómo está administrada de cómo está organizada la administración. Igual habría que trabajar más en clave de mancomunidades que nos permitan tener contratadas a técnicos de desarrollo local que puedan, digamos, generar estos planes de desarrollo, que puedan también optar a estas convocatorias públicas que hay para desarrollar nuestros municipios, ¿no? Pese a todo esto, ¿no?, que tampoco quiero lanzar un discurso pesimista sobre que, como se están haciendo las cosas quizás no del todo bien, el futuro está abocado a que nuestros pueblos van a acabar por morir. Pese a todo ello, yo soy un auténtico convencido de que la calidad de vida y muchas de las respuestas de los retos del presente pasan por devolver la mirada a lo rural, es decir, retos actuales pues en materias, por ejemplo, de sostenibilidad, en materias de soberanía energética, en materias de acceso a la vivienda, en materia incluso de vida en comunidad, en materia de envejecimiento en condiciones óptimas de cuidados. Creo que en las escalas rurales se ofrecen muchísimas respuestas a estos problemas que desde la ciudad no se están sabiendo dar. Por eso creo firmemente que el medio rural es un espacio de calidad de vida, siempre y cuando, pues, como digo, haya en estos pueblos infraestructura y comunidad adecuada para ello. Por eso creo que aquellas aldeas que sepan entender el momento, que tengan un plan, que sepan adecuarse a los nuevos tiempos, sin necesidad de perder su identidad, serán las aldeas o serán las poblaciones que tengan éxito, ¿no? Es verdad que las mejor situadas o las más atractivas turísticamente pueden partir con ventaja, pero por sí mismo no son, digamos, reclamo suficiente para atraer a nueva población. Me voy a despedir citando a Jaime Izquierdo. Jaime Izquierdo es el comisionado para el reto demográfico del Principado de Asturias. Es un teórico sobre repoblación y para mí sí que toca teclas muy claves en lo que ha de ser los nuevos modelos de repoblación rural, ¿no? Tiene un libro, este que tengo aquí expuesto, ¿no? Se titula La ciudad agropolitana, la aldea cosmopolita, del cual me voy a permitir leer la sinopsis, ¿no?, para que entendamos un poquito cuál es su enfoque teórico hacia el cual debemos encaminarnos. Entonces, en la sinopsis de su libro se dice lo siguiente, se dice: la ciudad es el lugar donde el hombre cultivó el pensamiento abstracto, donde nacieron la religión y la política. Desde su fundación hasta la revolución industrial, mantuvo una relación simbiótica con el campo a través de un camino de ida y vuelta que unía las tierras de los campesinos con el mercado de abastos. Hoy, esa relación está rota y se hace preciso recomponerla. La ciudad agropolitana es la que recupera, rehabilita y actualiza la relación de la ciudad con el campo a través de nuevos objetivos e innovadores instrumentos de gestión. Anterior a la ciudad, la aldea es una estructura protourbana histórica que, utilizando su propia cultura, creó el campo, alimentó a la humanidad durante milenios y desarrolló los conocimientos adecuados para conservar la naturaleza. La aldea cosmopolita es la que aprende a relacionarse con el resto del mundo y reivindica su función original y genuina de gestora y conservadora de la naturaleza, de la que fue apartada por la revolución industrial y por las teorías conservacionistas y productivistas por ella alentadas. Además, la ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita, alumbradas en un tiempo necesariamente posindustrial, se reinventan en un contexto de nueva relación campo-ciudad para contribuir a paliar la crisis ecológica global y reintegrar al hombre en la biosfera. Es decir, él defiende el modelo de aldea, pero desde el punto de vista de la aldea cosmopolita. Es decir, sabe comulgar un poco lo mejor de ambas partes, ¿no? Esa ciudad desvinculada hoy en día de su territorio que tiene que volver a hacerlo, pero también esa aldea que tiene que salir de sí misma para proyectarse al exterior. Entonces, bueno, pues un poco dejando esa reflexión, ¿no? Dejando esa reflexión de que aquellos pueblos, aquellas aldeas que, entendiendo los tiempos del presente, sin perder su esencia, sin perder sus ventajas, también sepan abrirse al exterior, pues serán los que yo creo que tendrán futuro, y es algo que no siempre, o en la mayor parte de los casos, creo que no se está sabiendo entender y trabajar desde nuestros pueblos. Es verdad que es muy difícil el reto de la repoblación, pero también es verdad que es especialmente difícil si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Así es imposible. Por mi parte, bueno, pues espero que no haya sido especialmente
pesado, abrir a que cualquiera que me hagáis preguntas en el chat, pues ir respondiéndolas. Me hubiera gustado, ¿no?, poder hacerlo presencialmente, porque creo que siempre es un poquito más dinámico hacerlo con turnos de apelar al interlocutor, pero bueno, a vuestra disposición para cualquier aspecto que me queréis preguntar, tanto desde el punto de vista más turístico como de aspectos de desarrollo rural. Y bueno, y por el momento aquí me mantengo en la provincia de Burgos tratando de sacar adelante nuevas iniciativas e ideas.